Bueno, pues buenas tardes, soy Miguel Miramontes, me considero una persona pues, rara, junto con otros amigos que tengo, como Rubén Mayén, porque lo que no hace más que el 0.0001%, que es defender la naturaleza, nosotros lo tomamos como un deber. Y trabajamos en ello como si fuera un deber, porque yo creo que todos los que viven dentro de la biodiversidad, pues tienen un deber, porque nosotros somos vida y la vida es la biodiversidad. Entonces, en base a eso, pues ya llevo más o menos como desde el 88 trabajando cuestiones de movimientos sociales, ¿verdad? Empecé en las asociaciones de colonos en 1988, fue la primera marcha que hicimos contra el tiradero de Tepatlasco, que querían entrar por atrás de la Concordia. Después de ahí vinieron otras experiencias. Y bueno, en algún momento se acabó la presidencia de la Asociación de Colonos y de repente estábamos en un lugar que todo el mundo había adoptado como un lugar de esparcimiento, que le decían el Cerrito de Lomas Verdes. Y ahí andábamos corriendo cuando de repente aparecen las máquinas, se enojan las personas, se enojan las señoras, y empiezan a tratar de parar las máquinas con la violencia, y entonces les digo yo, espérense, no es la violencia, vamos a verlo por el lado legal. En aquel entonces, que era 2006, no existían los derechos humanos como tales ahorita, eran las garantías individuales, no existía el derecho humano al medio ambiente, 2006. Bueno, sí existía, pero en México todavía no estaba regulado, todo estaba... Y entonces nos fuimos por solicitar la expropiación. Mucha gente participó, era una expropiación medio rara, decían que era de una expropiación fifí, porque el predio tenía la característica que la gente que vive alrededor, que es zona residencial, eran los usuarios y fueron los que fueron a marchar, se organizaron, sacaron firmas y hicimos una guardia de un año, día y noche, para no permitir que entraran las máquinas. Después de eso se me ocurrió hacer la expropiación y juntamos firmas para solicitársela a Arturo Montiel. Arturo Montiel la recibió, me pidieron un representante común y fui yo representante común de la expropiación. Y después de eso Arturo Montiel le manda a Angélica Moya 2006, abril de 2006, le manda un oficio, le dice si quieren que se expropie tiene que ser por medio de la petición de la presidencia municipal, en este caso Angélica Moya. Y entonces Angélica empezó a trabajar con nosotros muy bien, nos ayudó a las limitaciones con los puntos esos de medición de todo lo que nos pedía el gobierno para hacer el expediente de expropiación, que fue el G5. Por ahí debe estar todavía los antecedentes. Biología, el doctorado en biología nos ayudó a Iztacala, nos ayudó a hacer el impacto ambiental, y ese impacto ambiental arrojó que había especies endémicas y que tenían que ser protegidas y que existía mucha diversidad. Y entonces en el oficio donde ratifica la presidenta su solicitud de expropiación, por medio de escrito lo tenemos, dice Angélica Moya que es un lugar que vale la pena preservar por todas las bondades que da, tanto al medio ambiente como al esparcimiento humano. Y bueno, después siguió, como todo, de repente, como el terreno es de la familia Alemán, entonces por alguna circunstancia de repente nos acusaron a los líderes, que éramos 7, ¿verdad? Nos acusaron de daño al erario por 10 millones y accionaron el AFI, nos asustaron, nos tuvimos que amparar, nos movimos, algunos nos fuimos detenidos, a mí me llevaron aquí a las 16 de septiembre en calidad de presentado para que declarara sobre los hechos, que por qué había detenido una obra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En ese momento el movimiento pues se disgregó, pero no, si ellos querían construir tenían que cumplir con el impacto ambiental que daba el estudio ambiental que había hecho Iztacala, y lo que hicieron fue cercar, no nos dejaron entrar, nos dolió mucho porque pues ya no podíamos correr ahí, volar papalotes, generaciones enteras, estoy hablando que de 80, no sé cuántos años, la gente iba ahí desde siempre, porque la orografía y la energía que daba ese paraje, precioso paraje, atraía a la gente. En época de lluvias, como, bueno, colindamos como con Gilotzingo, era
una florería, igual que Gilotzingo lo es cuando llueve. Cerraron, nos fuimos, pero dijimos, bueno, finalmente lo que nosotros queríamos es que se respetara la biodiversidad, que hubiera infiltración de agua, y que habíamos plantado ahí miles de árboles que nos tocó a la ciudadanía plantar, pues que se quedaran ahí. Había correcaminos, había búho, había muchas especies que los biólogos catalogaron como especies dignas de respetar, y si se tenía que construir, se tenía que hacer un plan de construcción que fuera de acorde con eso. Pasaron los años y entonces de repente llega la presidenta municipal Patricia Durán, genera un plan, y en ese plan dan los permisos a muchos desarrollos, pero ese plan se declara nulo por demandas de la ciudadanía, porque había sido tomado la consulta en plena pandemia, y eso pues no era lógico. Entonces se caen todos los permisos. Posteriormente llega Moya con la promesa de quitar ese plan, y hace el suyo, y también pues era una copia. Se vuelve a amparar la ciudadanía, y un juez también decreta que es nulo porque no estaba en otomí, y hay comunidades otomíes, entre otras cosas. Lo vuelven a hacer y se vuelve a impugnar, y a la fecha no hay plan. Entonces, ¿quién le dio el permiso a Terralago para construir? Y sobre todo para tener pozos, porque eso nada más lo puede dar la CONAGA, y desde 1997 todo eso está, todos los pozos, hay veda de pozos en la zona. 1957 está en las gacetas la veda de esta zona, Naucalpan, Atizapán, Gilotzingo, para que no se haga la extracción, porque es un lugar muy importante en materia hídrica. Pues ¿cuál va siendo la sorpresa? Que de repente entran las máquinas actualmente, y nosotros tuvimos que hacer justicia abierta. ¿Qué es justicia abierta? Pues las manifestaciones, ¿no? Son derechos humanos que tenemos a la libre manifestación, que inclusive está en la Constitución, nos dice que podemos manifestarnos, y lo hicimos, y hemos recibido mucho apoyo de las personas que pasan por ahí y los que habitan cerca, porque pues van a haber 1500 casas, y va a haber hospitales, hoteles, muchas cosas que van a necesitar agua, y la zona de Lomas Verdes tiene un estrés hídrico tremendo. Hay fraccionamientos que estaban con pozos y han tenido que cerrar 3-4 pozos porque ya no les da agua y tienen problemas de agua, y todavía quieren meter más gente. Yo creo que es un problema a nivel nacional. Pues ahí estamos estudiando la acción legal que quiere la gente que se interponga. La gente pide que se haga algo, porque no es justo que estén tirando los árboles en la forma que lo están haciendo. Hay una cosa que no puedo yo entender. Estamos peleando que el problema mayor es el agua, porque las vialidades pues ponen un tren, ponen puentes, aunque nunca nos van a poder dejar como merecemos, pero pueden hacer alguna aliviada, pero en el agua no. Y entonces en estos días también, desde 2017, presentamos acciones colectivas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por medio del Juzgado de Distrito, acusando que los desarrolladores vertían sus aguas negras, todos los que desarrollaron alrededor de la presa, a la presa, y entonces la presa se murió. Tenía 200 especies de aves, y ahorita nada más encuentras patos, y la semana pasada los fotografiamos muertos ahí afuera de la presa, porque está totalmente contaminada. A algún lado se están llevando el agua, porque ya está muy baja, y entonces las heces fecales están saliendo a flote, porque son lodos, porque se están haciendo islas, y huele la zona terrible. Desde 2017 tenemos la demanda de acción colectiva difusa, que es una herramienta de derechos humanos internacional, y los juzgados de distrito no han hecho más que estar desechándolas. Han llegado al extremo de decir que no existe contaminación, cuando tenemos pruebas del Politécnico de toxicología por medio de la doctora Marcela Galar, donde indican que ya hay inclusive daño a los humanos, precisamente por verter las aguas negras en la presa. Vamos a seguir luchando, porque aquí el que contamina paga, así lo marca el Tratado de Escazú, en donde México es parte, firmó, ya el Senado ratificó, es obligatorio, y entonces en materia ambiental tiene que pagar quien contamina, y aparte remediar. En este caso son las autoridades que lo permitieron, y las constructoras que vertieron, en lugar de poner sus plantas de tratamiento, aventaron el agua a la presa. Aún así, con una presa sucia, que podía darle abastecimiento a todos y quitarnos el pretexto del agua, porque si la presa se quedara nada más
para la zona de influencia, la zona adyacente, pues el agua alcanzaría, pero creo que se la están llevando al Distrito Federal, pero sucia, extremadamente puerca. Los estudios del Politécnico junto con la Universidad de Barcelona arrojaron que hasta los humanos, después de hacerles un estudio de sangre, tienen los químicos que aparecen en la presa igual en su sangre. Se hizo un estudio completamente científico con personas sanas, pero cuando se les analizó la sangre se les encontró por medio de nanotecnología ese mal. Entonces decimos, bueno, estos señores quieren construir con pozos y ensucian la presa, porque inmobiliarias también está La Sexta que manda el agua, todos los que están alrededor de la presa ensucian y ensucian y ensucian. Podemos ver en el río Tlalnepantla cómo viene de Gilotzingo el agua cristalina, y en 500 metros después de haber entrado a la zona Esmeralda, las plantas de tratamiento la ponen negra, porque hay una planta de tratamiento que no sirve para nada y que es con la que justifican su daño ambiental, que es una mentira, es totalmente una mentira. Y aquí lo más interesante es que se sigue construye y construye y construye, pero a todos esos desarrollos se les dio la factibilidad con Cutzamala, y Cutzamala pues por lo pronto en 10 años o posiblemente nunca no va a ser fuente de abastecimiento y de dónde van a sacar el agua, y ahí no queda la cosa. Entonces dices, bueno, construyen, ensucian el agua, pero después nos vamos al bosque. El bosque es de donde baja la vida, donde baja el agua. Los bosques atraen las nubes, los bosques infiltran el agua, los bosques es lo mismo que nosotros somos biodiversidad y los bosques son biodiversidad. Y entonces por azares del destino, pues Dios los hace y ellos se juntan, dice el dicho. Conozco a mi amigo Rubén y entonces nos empezamos a involucrar, nos metemos en el amparo del Bosque Diamante y seguimos el trabajo que unos abogados habían iniciado y que por razones personales pues lo dejaron de hacer, y nos fuimos, llegamos hasta el presidente, Víctor Ávila Ackenberg, que es un biólogo muy activo, también nos ayudó. O sea, fue toda una lucha que por fin logramos una sentencia ambiental donde se respetaran casi 250 hectáreas de terreno con 200,000 encinos. Esos encinos infiltran agua, que son las zonas de la zona Esmeralda precisamente reciben el agua de Gilotzingo. ¿Por qué hago esta relación? Porque nosotros le debemos a Gilotzingo el agua. Si Gilotzingo se le van los bosques, a nosotros se nos van los pozos. Y si ya no hay Cutzamala y la presa está sucia, entonces toda esa zona de personas de posibilidades económicas, pues no van a valer nada sus casas. Hacía una reflexión el otro día con un reportero que fuimos a la presa, estaban ahí, quedaron impactados de ver los patos y la suciedad y cómo se siente el ambiente puerco ahí adentro de la presa, cuando era un paraíso, cuando íbamos y había aves y hasta se nadaba ahí adentro de la presa. Y entonces ahí la paradoja está. La insistencia de construir en los bosques de Gilotzingo es constante. Ahorita están saliendo como hongos los desarrollos que quieren construir en el área del Rancho Blanco, y sin justificar siguen tirando árboles, y pues la lucha sigue. ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? Por un lado, los bosques no lo respetan. Debemos ser como nuestros ancestros, que donde nacía el agua, manantiales, todo lo que tenía que ver con eso eran territorios sagrados. Nosotros tenemos que regresar a eso, debemos aprender, porque no respetábamos. O sea, nosotros pretendíamos que la naturaleza fuera antropogénica, o sea, que fuera para nosotros, que un árbol era mío, que yo podía tener un árbol para mí. Después pasamos al biocentrismo, que era mitad y mitad. O sea, el árbol tenía sus derechos y yo tenía mis derechos, pero sirviéndome yo todavía del árbol para mis satisfactores. Y ahorita lo último que se está tratando con Escazú y todos los tratados es la ecocultura, el ecocentrismo. O sea que primero está la naturaleza, primero están los derechos ambientales de tercera generación, que son los colectivos, antes que cualquier inversión. Así marcan los tratados internacionales, el Tratado de Río, la Convención de Salvador, todos los tratados
que se han visto para la cuestión hídrica tratan de eso, y sobre todo no puede ir separada el agua de donde nace, que son los bosques. Viendo esto, pues entonces decimos, ¿qué tenemos que hacer? Irnos a nuestra casa y ya dejar que las cosas queden así, ver a qué momento cabe el agua para irnos. Ya vimos ahorita con los calores y la escasez de agua, o como la zona Esmeralda, que es una zona de alto potencial, en la cual decía mi amigo, los ricos también lloran, pero por el agua. Hay mantas por todos lados diciendo que no tienen agua porque tenían agua de Cutzamala y el Cutzamala no se lo está dando, y compraron terrenos de 3 a 15 millones de pesos, y ahora no les están dando agua por pipa, que quién sabe de dónde viene el agua. Han ido personas que nos han comentado ahí en el fraccionamiento que les está llegando amarilla o apestosa el agua a todos esos que acaban de comprar. Entonces pues, los están defraudando. Como ustedes ven, es un problema que se tiene que atacar ecocéntricamente. O sea, si nosotros no ayudamos al bosque, si nosotros no lo remediamos, si nosotros no denunciamos, si no participamos, pero todos, porque a veces nos quedamos solos, y eso no se vale, porque no es una actividad precisamente la más fácil, ni la más segura. Entonces la convocatoria sería sobre todo a los jóvenes que empiecen a darse cuenta que su mundo está invadido por muchas cosas que no les va a permitir seguir enfrente. Ya tenemos con el cambio climático, para que todavía aquí en México, los que tenemos la dicha de ser vecinos de bosques como el de Jilotzingo, no hagamos nada para que se persevere ese hermoso bosque lleno de parajes, de flores, una cosa impresionante, de agua, y que llega a la ciudad y que la ensucia en lugar de usarla. O sea, ¿qué nos pasa? Por eso esto es una convocatoria para toda la sociedad, porque nosotros, pues, en este mundo hay algo que es seguro, que somos de tránsito. Entonces los jóvenes tienen que empezar a surgir, los líderes ambientales, que se preparen, que estudien, porque ahora la defensa ambiental es por medio de la ley, porque ya hay muchas leyes. Platicábamos del micelio. El micelio es el acto por el medio del cual los hongos hacen un internet abajo de la tierra, donde comunican árboles, flores, toda la vida por abajo, y unos ayudan a otros, y con eso, a través de los miles de millones de años, la biodiversidad pudo hacer sostenible en la existencia de los bosques. Y nosotros llegamos y rompimos esa armonía. Pero entonces nosotros tenemos que aprender, como dije hace ratito, como mi amigo Rubén siempre me ha dicho, los valores ancestrales, pues regresar a como ellos pensaban, ¿no? El respetar un árbol porque es un ente sintiente, y ya está totalmente comprobado científicamente que la vegetación le duele, la vegetación se comunican entre ellos, hay cosas impresionantes que aunque no querramos entender, existen. Entonces hagamos el micelio humano. ¿Qué es el micelio humano? Poner la ley en medio, y todos los actores que estamos alrededor de la ley, que somos todos, desde los jueces hasta los ejidatarios, los ricos, los pobres, los amarillos, los negros, todos sobre los que seamos biodiversidad, debemos de estar al lado y luchar con la ley en medio. Como el hongo organiza a toda la biodiversidad, igual la ley nos debe organizar todos alrededor de ella para defender la naturaleza. Es una situación que es un poco, no sé, así como espiritual, pero si no le hacemos así como le hacemos, porque ya vimos que con razón y lógica nomás no funciona. Lo vemos con los desarrollos, cómo se están dando, cómo se están robando todo, cómo están destrozando lo que nos da agua, cómo ensucian las aguas. Todo esto está muy mal, ¿verdad? Y me restaría comentar nada más sobre lo bonito. También hace muchos años, me cuenta Rubén, siempre se habla Rubén porque es el líder de Jilotzingo, que ha pasado muchas batallas muy interesantes. Oigan, sus pláticas están en YouTube, hay muchas. Pues si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿No? Pero sí necesitamos que más jóvenes, que más gente participe para que hagamos valer nuestro derecho humano al medio ambiente y al agua, basado en la ley, en micelio, todos juntos, y con eso lograr que los jóvenes
logren el concepto del principio de sostenibilidad, que quiere decir que tengan agua como nosotros tuvimos hace todavía 2-3 años y que las nuevas generaciones se les asegure el agua. ¿Y cómo se hace eso? Con respeto a la naturaleza. Ahí en ese movimiento logramos, pues no recuperar, pero estaba un poco abandonado, 234, 250 hectáreas por ahí de área natural protegida, que también estaba invadida y tenía sus problemitas, y actualmente, bueno, pues ya estábamos trabajando, ya está el foco de atención en esa área natural, que es una preciosidad, que tiene unos parajes increíbles, que en aquel entonces, hace 34 años que se decretó esa área, precisamente para el efecto ambiental que tiene, ahorita nos va a dar un pulmón tremendo y una producción de agua. Pero ahí no queda. Es necesario todo lo demás, que el desarrollo inmobiliario sea prudente, si es que se puede, y que se haga un estudio de un atlas de riesgo que marca la ley internacional como obligatorio, que se haga, porque tengo entendido que no se ha hecho, y con ese empezar a hacer un plan de desarrollo que haga que Jilotzingo, que le debemos todo, porque le debemos la vida, porque es la fábrica de agua, sea para siempre eso tan bonito que conocimos los que íbamos ahí desde hace 60 años, y que siga siendo Jilotzingo el rey de las flores. Muchas gracias.